So most of the questions seem to revolve around the issue of angels that was discussed. La mayoría de ellas relacionadas al tema de ángeles, de los ángeles. I'm surprised that people have focused so much about these angels Y me sorprende un poco que la gente se ha enfocado tanto en el tema de los ángeles, as opposed to the main elements that I think Elder Terry wanted to bring forth during this camp meeting. en vez de los elementos que creo fueron los más importantes que la anciana Terry intentó traer en estos estudios, en este campestre. So I might field a couple of more questions on the angels, but I don't want to focus on them in this presentation. Así que tal vez hablemos un poquito de algunas de las preguntas que se hizo respecto a los ángeles, pero no quiero que sea el mayor foco. Because it seemed to me the focus of her attention was to explain the relationship between the rise of the United States and the fall of Russia. Porque según entiendo yo, el énfasis principal estaba en la caída del sexto reino o el levantamiento del séptimo y la caída de Rusia. And the vehicle that she used to do that El vehículo que ella usó para hacer was esto going back to previous studies that we have done in the movement more than a decade ago. fue que ella volvió a estudios de otros tiempos, de hace más de una década, que se hacían en el movimiento. So I just want to field some questions on that subject. Así que me gustaría tocar un poco en ese tema. So often when we do a study, we speak about first and second witnesses. Generalmente, cuando hablamos en nuestros estudios, usamos los términos el primer testigo, el segundo testigo. So someone's asked a question, Alguien hacía la pregunta, marking the death of the king of the south at the close of probation. marcar la ley del rey del sur en el cierre de la puerta de la gracia. Do we have other witnesses? ¿Hay otros testigos para probar ese punto? So if I could ask Elder Terry how she would address that question. Y le quiero preguntar a la anciana Terry, que está aquí, ¿cómo When we speak about respondería? other witnesses, Cuando hablamos del tema de usar testigos para probar often algo, it's hard to know what's in the mind of the questioner a veces es difícil saber qué es lo que la persona que hizo la pregunta tenía en mente, because I guess we'd want to know what this person is understanding the first witness to be porque sería interesante primero saber qué es lo que esta persona que hizo la pregunta entiende ser el primer in testigo y order to provide other witnesses. por lo cual está pidiendo un segundo testigo. I also want to add one more point before Elder Terry speaks. Y antes de permitirle a la anciana Terry responder, This issue about witnesses, I think many people misunderstand. creo que el tema este de los testigos, mucha gente no lo está entendiendo bien. Often, what people do is have an idea, La mayoría de las veces lo que las personas tienen es una idea, they are unable to defend that idea or that model, no tienen la capacidad de defender esta idea que tienen, ese modelo que han so I'll just construido, call it weak. que yo voy a decir que es un punto débil, And in order to strengthen that, y para fortalecer el punto, they look for another witness. buscan otro testigo, And algo I que think corrobore. I've spoken on this subject many times before, Y creo que he hablado de este tema muchísimas veces antes. because what's the problem with that scenario that I've just laid out? Porque ¿cuál es el problema con este escenario que les acabo de colocar? What's the mistake that has happened? ¿Cuál es el error que se ha cometido muchas veces? Anybody remember or have any thoughts?
So the problem is El problema when you have a weak first witness or a model, acaba siendo que este primer testigo es débil, este primer then you modelo, try to find another, we'll call it a witness, that's the term we use, y luego el término que la gente usa es, bueno, busco otro testigo que pruebe este primer punto. that supposed second witness ends up becoming the first witness. Y entonces ese segundo testigo, que ellos piensan que es el segundo, en realidad es el primero. So you don't have two witnesses in the way that you think you do. No acabas teniendo dos testigos para probar un punto, sino solo uno. If you're going to develop a thesis, have a model, Si quieres desarrollar una tesis, un modelo, you have to be pretty sure that tienes que estar muy segura de que el primer, and once you're confident that that model, I'm just going to say, is strong, y una vez que ya sabes que ese primer modelo está bien y está firme, es that fuerte, appears to work, y de que parece que funciona, tiene apariencia de que that becomes funciona, your first witness. ese es solo ahí tu primer testigo. And then you go to a second witness Luego buscas el segundo testigo, that is independent que es independiente, but related in some way, solo que relacionado de alguna manera. and that second witness says or demonstrates the same information. Y este segundo testigo lo que conseguirá es demostrar y mostrar la misma And información. I think that's how you're supposed to use on the testimony of two, a thing is established. Y es así como creo que se debe usar el verso que dice, bajo el testimonio de dos, una cosa es establecida. What you can't do Lo que no puedes hacer is have some vague idea es comenzar teniendo and una then idea look for a vaga model that defends that vague idea. y luego conseguir un modelo que defiende esa idea que en sí ya es vaga, Because that defense is not a true second witness. porque ese otro modelo que conseguiste no es realmente un segundo testigo. So I'm not saying the questioner has made that mistake, Yo no estoy diciendo que la persona que hizo esta pregunta está cometiendo ese error, but I just think it's a worthy reminder for all of us. pero sí quería recordarles de este punto. So the questioner is asking, do you have other witnesses about the death of the king of the south at the close of probation? Entonces la persona hace la pregunta a la anciana Terry, ¿tiene otros testigos para probar que la muerte del rey del sur es el cierre de la puerta de la gracia? I was almost tempted to answer this one, but I'd let you. Y yo casi me sentí tentado a responder, pero Go le ahead. permitiré a la anciana Terry. Think the world is Mystery Babylon and go back to ancient Babylon. Ancient Babylon conquered 3G, got hilarious, and the last one is Egypt. So Elder Terry said that the defense was given in the presentation yesterday, La anciana Terry acaba de decir que ella dio su defensa en la presentación ayer. which is why I thought I could answer that one. Fue la razón por la cual yo pensé que podía responder la pregunta. So I don't want to put words in her mouth, No quiero colocar palabras en la boca de la anciana Terry and I'm not saying I'm correct, y tampoco estoy diciendo que estoy correcto con esto. but for me, Para mí, the way I would approach this la manera en que yo abordaría el tema about witnesses and models and stories to El tema- demonstrate something el tema de los testigos, modelos o historias que usamos para demostrar cosas, is specifically this question. relacionada específicamente con esta pregunta. Where would your first witness be? ¿Dónde quedaría tu primer testigo? You're living in the world today and you see what's happening and you're not sure what's going on. Miras el mundo a tu alrededor, ves todo lo que está pasando, pero no entiendes. So what would you do? ¿Qué es lo que haces?
Sorry? History? Historia. Everybody said history? Any other suggestions? First angel's message. Mensaje del primer ángel. So all of those answers are good. Todas estas respuestas han sido buenas. History, first angel. Usar la historia, el primer ángel. So the problem is, El problema es, let's assume that I'm a Seventh-day Adventist. We'll start with that platform or that foundation. vamos a asumir de que yo soy un adventista del séptimo día. Comencemos por ahí. There are plenty of people who claim to be angels or have these special messages. Hay mucha gente que dice que tiene mensajes especiales, o lo que llamaríamos ángeles. And history seems a seductive way of understanding what's happening. Y la historia parece ser una forma seductora para llegar a entender qué es lo que ocurre en el mundo. When people said history, which Bible passage have you gone to? Cuando me dan el argumento de usar historia para entender a qué pasaje bíblico se están refiriendo. Isaiah? Isaías, Isaiah 46. Isaías 46. So we discussed this in a recent presentation, I think. Discutimos esto recientemente. So if we were just to simply draw Isaiah 46, how does that work? Vamos a usar Isaías 46. ¿Cómo funciona? So I'll draw a line. Shout out loud. So someone said declaring the end from the beginning. El de que Dios declara el fin desde el So principio. that's correct, but we need to explain it in a slightly different way. Eso está bien, eso es lo que dice el verso, pero hay que explicarlo de una manera diferente. How many waymarks do you have ¿Cuántos hitos tienes usando in this story of Isaiah? en esta historia de Isaías? Someone said 5, 2. Alguien dijo 5, otro dijo 2. I remember having this discussion in France in 2019, I think, and I had the same answers. Estoy casi seguro que en Francia, en 2019, discutimos esto y recibí exactamente las mismas respuestas. I'm going to go with 3. Voy a usar 3. Does that help? ¿Ayuda? Just say no if it doesn't help. I'll carry on. No, okay. So we'll call this the past. So say it, there you go. A este de acá lo voy a llamar el pasado. Past, present, and future. Presente y futuro. And you are here. Acá es donde te And in order encuentras. to understand the future, you need to go to the past. Y para entender el futuro, tienes que entender el pasado. Because the end was declared at the beginning. Ya que, según dice, el final fue declarado desde el So principio. that's the model that we use to try to understand prophecy. Este es un modelo que usamos para intentar entender profecía. So what's built into all of this? ¿Qué es lo que está construido dentro de There's todo just esto? another piece of information that's built into this model. Hay otra pieza de información que está faltando, que es parte de este modelo. Something is happening in the present, De que hay algo que está pasando en el presente. because if something wasn't happening today, Porque si algo no estuviese pasando en ese momento presente, which past are you going to look at? ¿a qué pasado es el que quieres ir? Because there's hundreds of pasts to look at. Porque hay cientos de tiempos pasados a los que podrías ir. Does that make sense? No sé si tiene sentido. So
You have to be able to see something today, Tienes que en el momento presente ser capaz de estar viendo algo, current news. algo respecto a las noticias recientes. Did someone say? So it's internal, external, yes. So something is happening in the world that you can see, Hay cosas aconteciendo en el mundo, cosas que puedes ver, and based upon that, you'll go back into the past y basado en eso que estás viendo, vas al pasado. and it will predict the future. Y eso predecirá So to el me, futuro. another element of all of this Para mí, el otro elemento de todo este modelo is there's a relationship between the present and the future, es que hay una relación entre el presente y el futuro, and the present and the past. y el presente y el pasado. All three Las tres, are the same event, if we can put it that way. si lo puedo poner así, en los tres vamos a encontrar el mismo evento. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So often we call this, in terms of Ellen White's writing, Muchas veces llamamos al presente, usando términos de Elena White. if we said this was the Sunday law, Si a esto acá en el futuro le llamásemos ley dominical, what would we call this? ¿a qué llamaríamos el presente? So we would call this the agitation. A este de acá le llamaríamos la agitación. And in the movement, we've said the agitation En el movimiento ya hemos dicho que la agitación is what's happening in the world son las cosas que pasan en el mundo that has all the characteristics of what's going to happen in the future. que poseen todas las características de algo que ya estamos esperando ver en el futuro. Okay, so we're living here, Entonces, supongamos que estamos viviendo aquí, en ese presente, and what history do we want to go to? y a qué historia entonces queremos ir del pasado. What story do we want to go to develop a first witness ¿A qué historia queremos ir para desarrollar nuestro primer testigo? for the King of the South? Ahora estamos hablando del Rey del Sur. A story that has Sunday laws in it, ¿Alguna historia que tenga leyes dominicales? Creo que fue la respuesta de alguien. what's the Sunday law got to do with the death of the King of the South? ¿Qué tiene que ver la ley dominical con la muerte del Rey del Sur? They may have the same characteristics. Tal vez tenga las mismas características. Okay, so I'm going to suggest Bueno, voy a sugerir that if we jump a few steps in our journey of discovery, que si puedo saltar algunos pasos en esta jornada so we would go to Daniel 11. de descubrimiento, yo iría a Daniel 11. So in Daniel 11, Y en Daniel 11 you see a story laid out, vemos que hay una historia siendo contada, which is both a prophecy and history. que es tanto una historia como una profecía. And because the verses are laid out quite clearly, Y ya que los versos están contando una historia de manera tan we can be clara, confident in the structure. podemos tener confianza en la estructura. Are we okay with that? ¿Estamos bien con eso? Once you get your symbols correct, Una vez que ya tienes los símbolos todos you correctos, see that there's a war that's going on ya te das cuenta de que hay una guerra between two armies. entre dos ejércitos, And once that war happens, then the battle moves on, or the war moves on to other territories. y una vez de que una guerra acaba o batalla, se mueven hacia otros territorios. He shall also enter into the glorious land after something has already happened. Dice el verso, y entrará en la tierra gloriosa. Esto es posterior a algo que ya aconteció. Now, the problem with those
6 verses, El problema con los 6 versos, Daniel 11, 40-45, what is the problem? ¿cuál es el problema? Not only with those 6 verses, with any verses. Y no solo esos 6, con cualquier verso. Sorry? So it doesn't give details. Que no nos da detalles. We know it's some history, Sabemos que es alguna historia, some event, algún evento, but it's all clouded in symbology. solamente que está todo nebuloso, escondido en simbología. So people have got different ideas what that story means. Entonces la gente tiene ideas diferentes de qué representa cada uno de ellos. But we know one thing about the structure, Algo sí sabemos acerca de la estructura. and everybody, even if you don't understand what it means, you can see that structure. Y todas las personas, aunque no sepan qué significa, pueden ver la estructura. And what is that structure? ¿Y cuál es? What can we all see, even if you don't agree on what the symbols mean? Incluso si no concuerdas con los símbolos, ¿qué es lo que se puede ver claramente en la estructura? If I don't say, go ahead. There's a beginning and the end. Hay un inicio, hay un fin. If I don't use the word structure, but I use the word steps, Si no uso la palabra estructura, pero uso la palabra pasos, which is dangerous because now I'm leading you down a path. que es peligroso porque ahora los estoy llevando en mi camino. If I change from structure to steps, now you're going to get bias built in. Si les cambié la palabra de estructura a pasos, ahora va a entrar un sesgo en el juego. How many steps are there? ¿Cuántos pasos son? How many? 7 steps 7 pasos or 3 steps. o 3. We'll go with 3 steps. Usemos 3. There's a battle between 2 armies, Hay una batalla entre 2 ejércitos. verse 40. Es el verso 40, Daniel 11. Once the battle is done, Una vez que termina esta batalla, then the victor moves on to another territory el ganador se mueve hacia otro territorio, called the Glorious Land. un territorio llamado Tierra Gloriosa. But when that's dealt with, Y una vez que termina esa entrada en la Tierra Gloriosa, then what happens? ¿qué ocurre? There's a third territory, Hay un tercer territorio. and the rest of it is details after that. Y después de eso, todo lo demás es detalle. So what I want to say is Lo que quiero decir entonces, those verses have all the properties of being a proper first witness. todos estos versículos tienen las propiedades necesarias para ser un buen primer testigo. And that's what this movement has been built on. Y es eso en lo que ha sido construido este movimiento, sobre We eso. may not have understood things, we may have forgotten things, Tal vez no hayamos entendido todo o hayamos olvidado mucho, but you could go to anyone in the world pero pueden ir a cualquier persona en el and mundo just say, read those verses and tell me what it means. y preguntarle a quien sea, lee estos versículos y dime qué significa. And I think everybody would have to agree that there are 3 steps. Y creo que todo el mundo podría concordar con que hay 3 pasos. Are we okay with that? ¿Estamos bien hasta aquí? I think that's the first witness. Creo que ese es el primer testigo. Now we can guess at what those symbols mean. Ahora, podemos intentar adivinar qué significan esos símbolos. Who is the north? ¿Quién es el norte? Who is the south? ¿Quién es el sur? How do you work those things out? ¿Cómo resolvemos eso? What's the glorious land? ¿Qué es la tierra gloriosa? And what's Egypt? ¿Y qué es Egipto? Because historically, Egypt is the king of the south.
Históricamente, Egipto es el rey del sur. And so you could argue that by the time you get to verse 42, you've gone back to verse 40. O puedes asumir de que una vez que llegas al verso 42, donde aparece Egipto, es que volviste al verso 40, donde está el rey del sur. So there are many questions to be addressed. Hay muchas preguntas para abordar, intentar resolver. And some Adventists stood up a long time ago and said, this is what I think these verses mean. Y una persona adventista se levantó hace bastante tiempo y dijo, yo creo que estos versos significan tal cosa. And it's just these three verses, really. Y son solo esos tres, nada más. 3 steps. 3 pasos. And a group of us Y un grupo de nosotros, said, we like that interpretation. It makes sense to us. y un grupo de nosotras, dijimos, nos gusta esa interpretación, está buena. And we ended up calling that person the first angel. Y le dijimos a esta persona, tú eres el primer ángel. But what I want us to see Lo que quiero que veamos is that anybody should be able to go into those verses and see what he could see. Lo que yo quiero que es que todos puedan ver, que cualquier persona podría ir a esos versículos y ver lo Which is que that there are 3 steps. esta persona vio, de que había 3 pasos. There's a power that's rising, and they're going to rise in 3 steps. Es un poder que se le está levantando y se levanta en 3 pasos. So I think that's the first witness. Creo que ese es el primer testigo a la pregunta. We could then go and see what Elder Jeff's interpretation of those 3 steps was. Ahora podemos ir y hablar de cuál fue la interpretación de Jeff acerca de esos versículos. And see if you agree or disagree. Y ahí podremos discutir si concordamos o no. Is the glorious land the Adventist Church? Is it this movement? Is it the United States? ¿Es la tierra gloriosa el movimiento o la iglesia adventista o los Estados Unidos? Is Egypt in verse 42 the same as the king of the south in verse 40? ¿Es Egipto del verso 42 lo mismo el rey del sur del verso 40? And this movement had spent, I would say, hundreds of hours discussing verse 40. Este movimiento, yo diría que ha pasado cientos de horas discutiendo el verso 40 And try to understand how that verse works. e intentando entender cómo funciona ese versículo. Because the verse itself can have various meanings. Porque el versículo en sí mismo tiene varios significados. So when you go to approach these verses, Cuando uno aborda estos versículos, how do you know what they mean? ¿cómo saber qué significan? The Millerites looked at those verses and they said they mean this. Los mileritas, cuando vieron esos versículos, entendieron una cosa And we say, actually, it means something quite different. y nosotros dijimos, no, de hecho significa esto otro. Why have the Millerites and us come to different conclusions on these verses? ¿Por qué los mileritas y nosotros llegamos a conclusiones diferentes de estos versículos? 1 second. Go ahead. So someone said they use different methodology or different understanding. Someone said they use different methodology. Alguien dijo que ellos usaron metodología diferente. I thought they used Miller's methodology, Yo pensé que ellos usaban la metodología de Miller, which is what we borrowed from them. que nosotros la agarramos de ellos. So I'd say that they use the same methodology. Así que voy a argumentar de que usaron la misma que nosotros. Someone said? The principle of dispensationalism. Es por el principio de dispensacionalismo, dijo alguien. So if we go with that Si vamos con eso and say that the Millerites were living in which Raymark were the Millerites living in? ¿en qué hito de los que tengo atrás estaban los mileritas? The middle one, El del the medio. present. Estaban en su presente. So they see things happening Ellos ven cosas aconteciendo
and they're going to go to these 3 steps and try to explain them. y van a estos 3 pasos y los intentan explicar. So that's the methodology that they used, Esa es la metodología que usaron. and they came with one conclusion. Y volvieron con una conclusión. Now we Nosotros, live in 200 years in the future, que vivimos unos 200 años en el futuro, we're using exactly the same methodology. usamos exactamente la misma metodología. We're looking at present events Estamos mirando eventos presentes and trying to understand them in the framework of these, I'm going to say these 3 verses. y los estamos intentando entender bajo el modelo de estos 3 versículos. So it's easy to look at the Millerites' work and say, oh, look at the mistakes that they made. Entonces es muy fácil ver a los mileritas y decir, wow, mira el error que cometieron. But I want us to see that based upon these rules, they're pretty much forced to make the decisions or the conclusions that they made. Pero quiero que vean que basado en el modelo, ellos se vieron forzados a interpretar de la manera que lo hicieron, por las cosas que Got no veían. other option, really. No tenían otra opción. So if we agree, hopefully, that that is our first witness, Entonces, si podemos concordar de que ese es nuestro primer testigo, los versos, and its strength is in the structure of 3 steps, y de que hay fuerza en esa estructura de 3 pasos, and even if you don't know what the symbols mean, antes de incluso saber qué son los símbolos de los 3 pasos, you know it's speaking about one power. sabemos de que está hablando de un poder. One thing I really liked about Elder Terry's presentations this week, this Una de weekend, las cosas que me gustó mucho de las presentaciones de la anciana Terry este fin de semana is when she went through the Bible verses, she said, check the pronouns. es que ella dijo, vean los pronombres, Which is what we used to do. We used to pay very close attention. que es algo que hacíamos mucho, mirar los pronombres con mucha atención. And in these 3 verses, it's really easy to do En los 3 versículos de los que estamos hablando es muy fácil hacerlo, because you can see it's the same person being spoken of from 40, 41 into 42. porque sabemos que se está hablando del mismo personaje en el 40, 41 y 42. So now we've got our first witness. Ahora, tenemos nuestro primer testigo. Everybody can see it's 3 steps Todos pueden ver, hay 3 pasos of the rise of a power. del levantamiento, del surgimiento de este And poder. it clearly says it all begins at the time of the end. Y claramente dice que todo comienza en el tiempo del fin. Now, this movement has developed a theory, a model of what all of that means. Nuestro movimiento ha desarrollado un modelo y una teoría de qué es lo que significa, That takes you from 1989 to the close of probation. siendo el modelo comenzando en 1989 So hasta we've done all of those 6 verses and into Daniel 12. hasta el cierre de la puerta de la gracia. Los 6 versículos hasta Daniel 12, el siguiente capítulo. So we're not going to discuss that. We're going to say we now have a first witness No vamos a discutir eso, solo vamos a decir que tenemos nuestro primer testigo, that speaks about the rise of a power que habla del surgimiento y el levantamiento de este poder, that does so in 3 steps, y lo hace en 3 pasos. and it's happening today. Y para nosotros hoy está ocurriendo. I think that's how we should build witnesses, Entiendo que así es como debemos construir testigos, because anybody, whatever your persuasion is, porque cualquier persona, sin importar si están whatever your persuadidos de religious una belief cosa, is, you don't even have to be a Christian. You can see that in those words. no tienes que ni siquiera ser cristiano o cristiana, lo puedes ver en los versículos. We've taken it one step further and explained, I'm going to say all the symbols. Nosotros sí hemos dado el paso
de explicar todos los símbolos. And then what do? Y luego, ¿qué hacemos? We've got these 3 steps. We're going to say what it means. Tenemos los 3 pasos, hemos dicho qué significa. Now you have to go to other models or other histories Ahora tenemos que ir a otros modelos, a otras historias, to try to defend or explain this story. para Defend it, not intentar, explain it. Defend it, not explain it. para intentar defender nuestro So modelo. then you have to take Isaiah 46 Ahora debemos usar Isaías 46 and you have to put yourself into another history. You have to become another person. tienes que ponerte en el presente de otra persona, en otra época. A good one to choose is a prophet, Un presente bueno para usar puede ser el de un profeta, because prophets tend to be raised up at important points in history. porque profetas generalmente son levantados en puntos importantes de la historia. Ellen White calls them turning points. Elena White llama eso a puntos de inflexión. So that's relatively easy because most of the Bible is, I say most of the Bible is written by prophets who discuss important events. Por lo tanto, debe ser relativamente fácil, ya que la Biblia está llena de profetas que hablan de eventos muy importantes. So having said all of that, Habiendo dicho todo esto, I'll try to reproduce what Elder Terry, what her boardwork was. voy a intentar reproducir la pizarra que tenía la anciana Terry. I'm going to do it backwards, if I can say that. Lo voy a hacer de atrás para adelante, si se puede decir así. So this is the, I call this Daniel 11. A este de acá lo vamos a llamar Daniel 11. We have the time of the end, Tenemos el primero, tiempo del fin, and then we have 3 steps. estos son los 3 Two more. pasos. So we believe that this is 1989, and I don't think there's any controversy in that Creo que no hay amongst us. controversia entre las personas de que eso es el 89, tiempo del fin. And this is the fight between the Soviet Union and the USA. Esta es la lucha entre la Unión Soviética y Estados So- Unidos. That's verse 40, and the next verse says the glorious land. Este sería el verso 40. El siguiente paso o verso es el de la tierra gloriosa. And then the next verse says Egypt. Y luego el siguiente es Egipto. So we're all in agreement, Entonces, hasta aquí, todos tenemos even the person who's asked the question, consenso, incluso la persona que preguntó hizo la that this is the pregunta, USA que lo que conquista el rey del norte es Estados Unidos en and el this is segundo the paso, world. y en el tercer paso lo que conquista es el mundo. And maybe we need to be a bit more specific to define what the world means. Tal vez debamos ser un poco más específicos y decir, bueno, ¿qué es lo que es el mundo? But we can just leave it at that symbol for the moment. Pero por ahora dejémoslos en ese nivel, en ese símbolo. So after this fight between the Soviet Union and the United States is finished, Después de que se termine esta batalla, esta lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, then we'll call it the King of the North and the King of the South. que en realidad es el rey del norte y rey del sur, King of the South, after dealing with, so the King of the North, after dealing with the King of the South, después de que el rey del norte termina con el rey del sur, then turns its attention to the glorious land or the USA. luego enfoca su atención en los Estados Unidos, la tierra gloriosa. And we call that the Sunday law.
A ese hito nosotros le llamamos ley dominical. Now, don't think there's any disagreement in that. Creo que hasta aquí nadie discorda con eso. So if you go to the Time of the End magazine, Incluso si van a la revista El Tiempo del Fin, la escrita por el anciano Jeff, or most presentations that you've ever heard, o incluso cualquier y la mayoría de presentaciones que hayan escuchado en el movimiento, it says by the time you get to this, which is verse 41, dice que para el momento en que llegas al verso 41, the king of the south is dead, el rey del sur ya debe haber muerto, because after dealing with the king of the south, now the king of the north will deal with the United States. porque una vez que el rey del norte termina con el rey del sur, puede ir ahora a los Estados Unidos. After completely destroying the United States, Y después de completamente destruir los Estados Unidos, we'll call this the close of probation. a este hito que le llamamos cierra la puerta de la gracia, Then the king of the north is going to turn its attention to the world. luego el rey del norte enfocará su atención al mundo entero. So I'm going to just say Aquí voy a decir that the glorious land is now dead. que la tierra gloriosa ahora está muerta. Now, the problem with doing these lines like this El problema de hacer las líneas de esta forma is it teaches a certain truth. es que enseña una cierta verdad, I'm going to say that it's correct porque voy a decir que lo que está aquí atrás mío está bien, es because that's what correcto, these verses teach. es lo que enseñan los versos, estos versículos, But we recognized a long time ago pero hace bastante tiempo nos dimos cuenta that some of these events occur concurrently at the same time. que muchos de estos eventos también están aconteciendo de manera paralela, So that can bring confusion y eso trae confusión when you see what's happening cuando ves lo que está pasando in the present. en el presente. But we'll leave that as it is. Pero lo dejaremos así. We have one more waymark, Todavía hay un hito más, which we call the second advent, que lo llamamos el segundo advenimiento, and that's when the controversy ends, at least on this planet. que es donde termina la controversia en el planeta. So Elder Terry developed this first witness La anciana Terry ha desarrollado este primer in testigo. her study this weekend, Lo hizo en el estudio de este fin de semana. but she's just repeating what is in the Time of the End magazine and what everybody here believes and accepts. Pero es prácticamente todo lo que está en la revista El Tiempo del Fin y lo que todos y todas las personas en movimiento conocen. But then she said, Pero luego dijo, let's find some witnesses to this, some other witnesses. encontremos otros testigos para este modelo. And these were not new. Y los testigos que fueron dados no son She nuevos. took us back to studies that have been done a long time ago. Nos llevó a estudios que fueron hechos hace bastante tiempo. She took us to two stories, Nos llevó a dos historias, pagan Rome, a la historia de Roma pagana and then she took us to papal Rome. y luego a la historia de Roma. So she's going to give Papal. us two witnesses. So the questioner asked, do you have other witnesses? La persona que hace la pregunta decía, ¿tienes otros testigos? And so they're the two witnesses that she gave. Y bueno, aquí están los otros dos testigos que ella dio. So I know the questioner and I know that they're intelligent. Yo conozco a la persona que hace la pregunta y sé que son personas, y sé que es alguien inteligente. So I'm not sure exactly what they're asking in that question, Así que no estoy muy seguro qué está preguntando la persona.
So I'm sure they would have seen all of this, porque estoy seguro que ya vio todo esto, which leads me to think lo que me lleva a entender o that maybe we pensar see the use or the term of witnesses differently. que tal vez usamos los términos de testigos de manera diferente. Which is why I spent a long time, because Elder Terry gave the answer within about 30 seconds. Por eso es que pasé bastante tiempo, porque en realidad la anciana Tiri respondió en 30 segundos. So I'm just going to repeat what she did. Pagan Rome, Entonces voy a repetir lo que ella dio. Roma pagana, the story begins in 64 BC, comenzando en el año 64 antes de Cristo, it then goes on to 63 BC, luego al 63, and then it goes on to 31 BC. al 31 antes de Cristo. And all of these three dates aren't new. If you've looked at old studies or you're familiar with them, all of these are well-established dates. Y todas And the estas fechas story is well-established. no son nuevas, son conocidas, han sido usadas en estudios pasados, son fechas bien establecidas. So the way we tell the story, which is how she told the story, La manera en que nosotros decimos la historia, que es la manera en que ella la dijo también, where in all of these stories do you begin to rule? I know I've jumped ahead. ¿dónde es que el poder comienza a gobernar? Y sé que me estoy saltando algunas cosas. Where do we mark rulership? ¿Dónde marcamos el punto en que comienza a gobernar? At which waymark? We've got 4 waymarks. De los 4 hitos. Shout out the number. Everybody agree number 3? ¿Todos concuerdan que es el 3? So we'll put a crown here. Aquí puedo poner la corona. That's where we mark complete rulership. Es aquí donde podemos marcar dominio total. So what is confusing people, I'm suggesting, Lo que sugiero que está confundiendo a algunas personas, not only today, but in the last few years, no solamente hoy, sino en los últimos años. our focus has been on a very specific piece of history. Nuestro foco siempre ha sido o ha estado en un pedazo de historia muy pequeño, The present. que es el presente. And it's this little bit of history here without defining what the beginning is. Sin definir qué es el presente, es este pedazo de acá. And we've spoken about the fall of the 6th and the rise of the 7th kingdom. En términos, decíamos, la caída del sexto, el levantamiento del séptimo. And the way we have taught that, Y la manera en que hemos enseñado esto it sounds like what? suena como que, What does it sound like when we talk about, oh, this crown here, esta corona, that kingdom, ese reino, what number is that? ¿qué nombre es? What's the name of that kingdom? ¿O qué número es? So this is number 7. Este de acá es el séptimo reino. But what have we been teaching in the movement for a few years now? Pero ¿qué es lo que hemos estado enseñando en el movimiento ya por algunos años? It's more than a few years. It predates Elder Tess's arrival. Es mucho más de que algunos años. De hecho, es antes de la llegada de la anciana Tess. This history, what do we teach? ¿Qué decíamos? About the 7th kingdom. Acerca del séptimo reino, Sorry? Begins at the Sunday law. que comenzaba en la ley dominical. Anybody want to describe it a different way?
Speak loud. So we've done things like this Hacíamos esto, for the de 7th and the 6th. ascenso y caída, And when del you do sexto y del things like séptimo. that, Y cuando hacíamos esto, what settles in your mind lo que queda después establecido en la mente is that that crown isn't here, but es que it's esa, here. es que esa corona en realidad tiene que ir acá. Does that make sense? Espero que tenga sentido. So if you look at most studies that are happening at the moment, Si miran a la mayoría de los estudios que han sido dados ahora, I said que that están this siendo rise and dados, fall of the 6th and 7th predated Elder Tess's studies, and it did. y cuando dije, sí, esto es antes de la llegada a la Cenates que empezamos a hacer esto. But like many other studies that we did in the past, she developed that idea, that model. Pero diferentes estudios del pasado, la anciana Tess desarrolló mucho esa idea. She reinforced and established it to such a degree Ella lo reforzó y la estableció a tal punto that I think in our consciousness, we've placed this crown one way mark earlier. que nosotros acabamos moviendo en nuestra mente la corona un hito antes. And we can't say that that's wrong. Y no podemos decir que eso está mal. Elder Terry, do you have a mic? So Elder Terry's just added something. La anciana Terry acaba de añadir algo también. Hope that's spelled correct. And this is Julius Caesar. Is that EA? EA. ER? AR? So this is Julius Caesar, Que en este hito de acá es donde viene Julio César, who is elected as Pontifex Maximus at this waymark. que fue elegido en ese año como el Pontifex Maximus. So all I'm saying is, Todo lo que estoy diciendo es, when we taught the Seventh Kingdom comes to its pinnacle at, we'll call it the Sunday law, que cuando estábamos enseñando, o se decía de que el pináculo del poder del Rey del Norte era en la ley dominical, and Elder Tess develops and confirms that in her studies. y la anciana Tess con sus estudios confirmó, reforzó esa idea, And therefore it becomes a truth that's well established in our consciousness. y termina siendo una verdad que queda establecida fuertemente en nuestras conciencias. What I want to say is all of that is true. Lo que quiero decir es que sí, todo lo que ella dijo es verdad. And what Elder Terry just added here wasn't just some thought that she invented now. She already knows that. Y lo que la anciana Terry acaba de colocar aquí abajo no es algo que se le ocurrió ahora, ya lo So sabía. all I'm saying is Todo lo que estoy diciendo es, there is a validity to move the crown here, hay cierta validez en mover la corona al hito anterior, but it's not the end of the story. pero no es donde acaba la historia. So you have to take 3 territories, Tienes que tomar 3 territorios, 3 nations, 3 horns, es la estructura. Tienes que tomar 3 naciones, 3 cuernos, and then you rule. y es aquí cuando gobiernas. And she gave us the date for that rulership. Y nos dio la fecha de cuánto tiempo duró ese AD gobierno. 330. El 330 después de Cristo. And that's 360 years or a time. Y gobernó por un tiempo, 360 años.
So we could really stop there because we have now one witness which we know is accurate to history and prophecy. Así que podríamos parar aquí. Sabemos que esto respeta la profecía y la historia. Tenemos But she dos gave a testigos, second one pero ella dio otro más, because it has all the same elements. que posee todos los mismos elementos. You have the Heruli, Vandals, and the Tenemos Goths or los Ostrogoths, érulos, depending how you want to say los it. vándalos y los ostrogodos. 3 horns. Estos son los 3 cuernos. Then you get the same model. Y se repite el mismo modelo. This is AD 1798, Esto acaba siendo 1798. and this is 3.5 times, Este es el 3 tiempos y medio, or 1260. o los 1260. So once you have these witnesses, Una vez que tienes estos 3 testigos, what can you then do? ¿qué es lo que puedes hacer? What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? What's the purpose of all of this? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Someone said over here. They're witness, but what are you trying to understand? What's your purpose? Son tus testigos y los usas ¿para qué? ¿Qué quieres probar con ellos? 1 second. Go ahead. What is the point you're trying to make? Okay, I'll go with that. Someone else? Pattern? So what I would suggest, Lo que yo quiero sugerir, we've got events happening. tenemos eventos. We want to try to understand the events, Queremos intentar entender los eventos. and we see in these verses Y hemos visto estos versos, something that leads us to understand that these verses are talking about the events that happen in now. algo que nos lleva a creer que esto representa los eventos que estamos viviendo ahora. Some Adventist stands up and says, I think it means this, what we've drawn on the board. Un adventista se levantó y dijo, creo que estos versos significan lo que está en la pizarra. We say it sounds good, Y otros dicen, suena bien, but we need to prove that it's correct. pero necesitamos probar que es así. So we go to 2 different stories Acabamos yendo a otras 3 historias, 2 historias, that we noticed have all the same properties. que notamos que tenían las mismas propiedades. The properties is 3 steps Y la propiedad que tienen en común es eso de los 3 pasos, plus rulership. aparte del periodo de gobierno, donde So once you Son develop supremos. these, una vez que se desarrolla esto, what you can then do is go back to the story that you want to understand lo que se puede hacer es ir a la historia que quieres entender and fill in some gaps, y or llenar be los puntos. certain about what your initial thesis, or I don't want to call it a guess, but your initial thesis was, your initial idea. Y ahora puedes llenar los espacios en blanco teniendo ya seguridad de tu tesis inicial. For instance, Por ejemplo, is the glorious land the church or a country? basado en los modelos, ¿la tierra gloriosa era la iglesia adventista? ¿Es una iglesia o una So- nación? It may not be that straightforward to understand that, Tal vez no parezca algo muy fácil de entender a primer, because in ancient Israel they were the primera same vista. thing. porque una iglesia y una nación representan lo mismo. And that's why when you try to understand the symbology today, it could become confusing.
Es por eso que hoy estudiar ese símbolo puede ser confuso. But if you take the storyline, Pero si tomas la línea histórica, you'll see that it is about geography. se nota que tiene que ver con geografía. So that's something that we can now be sure about. Entonces ahora podemos estar seguros de que se trata de eso. And we can be sure about the King of the North, how that operates. Podemos saber de que así es como opera el rey del norte, And we know when the rulership begins and ends. y ahora sabemos también cuándo comienza el periodo de dominio So the question was about y cuándo the termina. death of the King of the South. La pregunta que se había dicho era sobre la muerte del rey del sur. Did you want to say anything more, Elder Tree, that that's on there? The death of the King of the South, other witnesses. Hay otros testigos para la muerte del rey del sur. ¿Tienes algo más que decir? Mike? Just the mic? Yes, that study is just bones. There is detail on the Ptolemaic kingdom, what's there. It was subjugated in 63. Of course, you know, make history. So I just asked Elder Terry, did you want to add anything? Pregunté a la señora Terry si quería añadir algo. And what she just explained was the following, Y lo que me explicó fue lo siguiente, that if you take the story of pagan Rome, que si usas la línea de Roma pagana, because it has Egypt, literal Egypt, porque tiene al Egipto literal en el año 31, and I don't want to call it symbolic Egypt, but that there's symbology attached to all of that, of course. no lo quiero llamar Egipto simbólico, pero hay simbología alrededor de esto, Because while it's the literal country, porque aunque es la nación literal it's Egipto, also Greece. era también Grecia, It's the last remnants of Greece. es el último remanente de Grecia, Are people familiar with that? I think del reino Elder de Terry Grecia. mentioned that in her studies. Entiendo que señora Terry mencionó eso en su estudio, That Greece ends up dividing into two parts, north and south. sabemos que Grecia se dividió en dos partes, norte y sur, The Seleucid Empire in the north and the Ptolemaic Empire in the south. el Seleucida al norte, el Ptolemaico al sur, And Rome has to deal with both. y Roma tiene que conquistar a ambos. So I had King of the North here. Aquí conquistó el rey del norte, So that was the Seleucid Empire. este fue el Seleucida, que es Grecia. And what's so good about this witness, when we used to teach it, and she reminded us of this, Y lo bueno de ese testigo de Roma pagana, y ella nos recordó de esto, porque cuando solíamos enseñarlo, and I think we forget this, y creo que se nos olvida esto, we think this is all about MAGA, a veces creemos que todo esto nada más se trata del movimiento de Trump, which means it's all about America. o que todo se trata de Estados Unidos. But in the story of pagan Rome, Pero en la historia de Roma pagana, it's not about the glorious land. no se trataba de la tierra gloriosa, la conquista. It's about destroying Greece prophetically or destroying Egypt literally. Era de destruir a Grecia proféticamente, o a Egipto de manera literal. And the only way you can do that logistically is to go through the glorious land. Y la única manera de conquistar Grecia de manera logística había que pasar por la tierra gloriosa de aquella época. And you remember that over here, she drew a map, Y recordarán que la anciana Terry nos puso un mapa aquí, same map that we used to draw in numerous presentations. el mismo mapa que está en innúmeras presentaciones. In this story, the focus is at the end here. En esas historias, el foco está aquí, al And I'm final. not saying our focus shouldn't be at the US Sunday law.
Y no estoy diciendo que nuestro foco no tiene que ser en la ley dominical de Estados Unidos, but the story is about this final step. pero la historia es acerca de este último paso. The one thing we know, Una cosa que sabemos, but I think we've forgotten, pero creo que se nos ha olvidado, is our whole idea about this history here. es nuestra idea acerca de este I'm periodo, going to say is distorted que tenemos una idea distorsionada de ese because we don't periodo. call that rulership, do we? A este periodo ya no lo llamamos de If we dominio. went to this history, this time, Si fuésemos a la época de Roma pagana, en ese periodo de acá, we'd say this would be the glory days of Rome, diríamos que esto fue el tiempo dorado de Roma, of the papacy. o en esta línea del papado. But we call this what? Pero a este periodo lo llamamos ¿de qué? We call this the time of trouble, don't we? A este periodo lo llamamos tiempo de angustia. And we say the glory days of the king of the north have come to its end here. Y a veces hasta decimos, aquí se acaban los días gloriosos del rey del norte. So, to answer the question, Volviendo a responderle a la persona, I think other witnesses were given. entiendo que el anciano tierra dio otros testigos. I think there is an acknowledgement that we have to deal with these two steps. Y creo que tenemos que lidiar con este tema, estos dos pasos de acá. And what I didn't write here, but Elder Terry said, Y lo que no dije yo, pero sí lo dijo el anciano Terry. even though we say this is the end of Ptolemy here, A pesar de que decimos que acá es el fin de Ptolomeo, or the Ptolemaic Empire, let's put it that way, del imperio tolemaico, because Ptolemy isn't ruling then, porque ya Ptolomeo no estaba vivo en esta época, but there is engagement with Ptolemy, with his empire, way before here in Egypt. It's happening in this history too. pero ya había Yep. un The encuentro, struggle between Rome and Egypt, la lucha entre Roma y Egipto de esa línea, as Rome, the fourth kingdom, destroys Greece, the third kingdom, en ese periodo donde este cuarto reino de la profecía estaba conquistando al tercero. doesn't all just happen at this one battle in 31. No significa que ocurrió todo en el año 31. This has been going on for decades, and you can show clear history in the 63 history that there is a struggle between these two powers. Es un problema que venía aconteciendo por décadas, incluso en el año 63 se puede demostrar que ya tenían encontronazos. So if you know that history, Si sabes de esa historia, you can then show that there is in fact an interaction between the king of the north and the king of the south at the waymark that we call Sunday law, the end of verse 41. ahí podrás saber de que sí hay una interacción entre el reino que llamamos Rey del Sur y Rey del Norte, interactuando en el hito que llamamos la ley dominical. Okay, so another question. Una pregunta más. Since when do we mark the death of the king of the south, both internally and externally? ¿Desde cuándo marcamos eso de la muerte del Rey del Sur internamente y externamente? Hasn't the death of the king of the south always been in relation to the king of the north? ¿No ha sido siempre la muerte del Rey del Sur algo que está relacionado con el Rey del Norte? So are you able to comment on that? Before you do, if you explain to people what the question means, internal, external, death of the king of the south. So
I'll just repeat what she says because we'll have run out of time. When we discuss the king of the south, we go ahead. Cuando discutimos acerca del rey del sur, We can compare that king with the king of the north podemos comparar a ese rey con el rey del norte. because they're completely opposite. They're also the same. Y ya que son opuestos totalmente, al mismo tiempo son el They mismo. share the same characteristics. Comparten características iguales. So we could go through this same discussion, but talking about those two kings. Podríamos ir a hacer la misma discusión, solo que hablando de los dos reyes. And once you can establish multiple witnesses about a particular subject, Y una vez que estableces muchos testigos sobre un tema you can específico, borrow information from one model and lay it on top of another model. puedes pedir prestado características de un modelo y ponerlos en el Just like we otro. did here, and we put the word rule. Exactamente como lo hice aquí. Le pegué el So periodo you de can compare and dominio contrast the two kings. de esta línea y lo pasé al de arriba. Comparar y contrastar los dos Question reyes says, también. We've never looked at an internal death before, and Elder Terry's answer so far La persona que hace la pregunta, ¿no habíamos visto la muerte interna del rey del sur antes? Y la respuesta de la anciana Terry era, we may not have focused on that before, es que tal vez no nos habíamos enfocado en eso antes, but let's compare and contrast with the north. pero comparemos y contrastemos con el norte. So the king of the north battle is within an external. King of the south has the same dynamic. So we all know by now, A este punto todos sabemos when we speak about what the king of the north needs to do, que cuando hablamos de la tarea que tiene que cumplir el rey del norte, it needs to also enter into the glorious land donde también tiene que entrar en la tierra gloriosa, and then move on to Egypt. It's on the board. está en la pizarra, y luego de entrar a la tierra gloriosa va a Egipto. So this gray mark here that says Sunday law, Este hito que le dimos del nombre ley dominical, if we call this the USA Sunday law, si a ese le llamamos ley dominical en Estados Unidos and we call this the worldwide Sunday law, y a este la ley dominical mundial, then the king of the north is taking down or subjugating the glorious land, United States. luego el rey del norte ha subyugado a Estados Unidos. Another piece of evidence that Elder Terry shared with us Y otra porción de evidencia que la anciana Terry nos dio was this story here. fue esta historia de acá. So we know that this story ends here and this one begins here. Sabemos que la de acá termina, pero la primera comienza. She took those two waymarks and lined them up. Pero ella tomó los dos hitos y los puso uno encima del otro. Remember, she did that. And that's nothing new. Cosa que no es nada nuevo. Took us to Revelation 13 Nos llevó a Apocalipsis 13. and spoke about the rise and fall of nations. Nos habló del levantamiento y caída de naciones. So who's falling? Así que, ¿quién está cayendo? I don't want to use the term king of the north. No quiero usar el término rey del Papacy. norte. El papado. And who's rising? Y es el que cae. The ¿Y USA. quién está ascendiendo? Now, Estados she went into a Unidos. lot of detail in the symbology to demonstrate that. Nos llevó ella por bastante simbología para entender esto. So as soon as you know that, Cuando se sabe esto, I'm working backwards, by the way, estoy yendo al revés, por cierto. because what you're supposed to do is work in the present
Porque lo que se tiene que hacer es realmente comenzar desde el presente, see what happens, ver see qué what's pasa en el happening, presente, work out a witness, construir el testigo, which becomes your first, que será tu primer testigo, and then look for a historical second witness. y luego conseguir el siguiente testigo histórico. And those historical ones should almost always be prophetic as well. Y ese casi siempre tiene que ser profético también. So we can do the same here. Entonces acá podemos hacer lo mismo. So I know I did that as number 1 and 2, but it's the other way round. Yo lo hice al revés. If we're going to talk in terms of witnesses. Si estamos hablando de términos de testigos, el primero es este, So el if segundo we're es este. okay with that, Si hasta aquí estamos bien, you need that information necesitas esta because información, people in the movement, some, porque algunas personas en el movimiento have a misunderstanding about the role of the papacy at the end of the world. han malentendido el papel del papado en esta época. But I'm not addressing that, but this model explains that issue. No estoy trabajando con eso, pero este modelo explica ese problema. Why do we need to know this? What does this tell us? ¿Y por qué necesitamos saber esta porción de acá? ¿Qué nos dice? This is about the question, remember? Y eso tiene que ver con la pregunta que se hizo. We need to pick up some information here to use it to answer this question. Hay que sacar de este modelo que puse acá algo que nos ayude a responder la pregunta. This model here, what's the title ¿Cuál es el título de este modelo or the subject matter? o el tema? It's a story about whom? ¿Es la historia de quién? So the conclusion of that study would be what? La conclusión de ese estudio sería, In our history, en nuestra historia, the king of the north is whom? el rey del norte es USA. Estados Unidos. I don't think we had clarity on that in our early development in this movement. Creo que al principio del movimiento no había una idea clara acerca de eso. The reason we didn't Y la razón por la que no lo teníamos claro is, I'm going to say threefold issue, but it's Alan White's writings es por causa de los escritos de Elena speaks White, about a threefold union. donde ella habla de la triple alianza. It's Elder Jeff's understanding of these verses, Es por causa de la comprensión del anciano Jeff de estos versos. and it's, I'll say collectively, Adventism's understanding of Revelation, most of Revelation, but at least 12, 13, and 17. Y la comprensión colectiva como adventistas de los capítulos 12, 13 y 17 de Apocalipsis. I don't think it's new Así que no creo que es algo nuevo tampoco to say that the king of the north is the United States, decir de que el rey del norte es Estados Unidos. but I think we needed reminding of that. Pero creo que necesitamos que se nos recordara, Because people have been confused about how you get from verse 40 to 41 porque las personas se han confundido de cómo pasamos del 40 al 41. and magically the king of the north changed from the papacy to America. Ese problema de que mágicamente el papado ya no es el rey del norte y de repente es Estados Unidos. And it wasn't magical. Y no fue mágicamente. So once you know this, that the king of the north is the United States, Una vez que se establece eso, de que el rey del norte de estos versos es Estados what does it mean Unidos, about this battle? ¿qué acaba significando eso
He shall also enter into the glorious land. acerca del segundo hito de la batalla de entrar a la tierra gloriosa. ¿Qué significa? I'll call it an Adventist model. I don't know exactly what they believe, Voy a decir que es un modelo adventista, pero realmente no sé qué creen. but this is not Catholicism Esto no es el catolicismo. getting involved in the United States No fue que el catolicismo entró en los Estados Unidos and making them have a Sunday law. y les hizo pasar una ley dominical. Eso no es el verso 41. Forget the Sunday bit. Olvídense de la parte de domingo. It's not an external power No es un poder externo coming to destroy America, que vino a destruir Estados Unidos, because we know it's the king of the north that does that destructive work. porque sabemos que es Estados Unidos el que hizo esa obra destructiva. And who is that? ¿Y quién es? Who is the king of the north? We've already defined it here. Ya lo hemos definido aquí. So the aggressor is the United States. El agresor es Estados Unidos. And who's the victim? ¿Y quién es la víctima? United States. Estados Unidos. So the United States is fighting with the United States. Estados Unidos está peleando contra Estados Unidos. So we can call that a civil war, Que eso le podemos darle un nombre de guerra civil. or O the term that Elder Terry used, internal. o el término que usó la anciana Terry, batalla interna o guerra interna. So if we're okay with that, Si estamos bien hasta aquí, then we move on to this story, the next Good. one. luego pasamos al siguiente paso. After America has destroyed America Después de que Estados Unidos ha destruido Estados Unidos and won, y ganó, it will then move on to take the world or Egypt. va a avanzar a tomar el mundo o Egipto. Am I okay to put, with respect to this one, to put internal and external? Aquí puedo Is that decir okay? la conquista So, interna de Estados Unidos y Elder acá la Terry said conquista compare and externa. contrast. Entonces la anciana Terry dice, bueno, comparemos y contrastemos. If the king of the north has an internal issue to deal with and an external one, Si Estados Unidos también tiene un problema interno para resolver y uno externo she's también, saying the king of the south does. ella dice, el rey del sur también entonces. And the question says, since when did we do that? Y la pregunta de la persona era, ¿desde cuándo hacemos eso? The answer is as of yesterday. Y la respuesta es, desde ayer. If you didn't see it before, Si ya no lo habías visto, it's not something new. no es algo nuevo, It's just something that people haven't noticed. es algo que la gente no había notado. Elder Terry. So the story of Navalny, Entonces la historia de Navalny, which Elder Terry is marking as the internal, we'll call it the internal death, que la anciana Terry ha llamado de la muerte interna del rey del sur, even though Elder Tess had mentioned this person and their role in Russia, a pesar de que la anciana Tess había mencionado sobre esta persona y su papel en Rusia, she may not have defined it in the way that it's being defined now, tal vez no lo definió en la forma que está siendo definido ahora, but Elder Terry is saying she didn't just pluck up this story by herself. pero Terry está diciendo que ella no She simplemente she didn't create this story by herself. She borrowed it from Elder Tess. de que ella no tomó esa historia de la nada, ella la tomó de la anciana Tess. But what she has done
Pero lo que sí hizo la anciana Terry is taken a news story about someone significant in Russia es de tomar esta historia de una persona muy importante en Rusia and seen that as a turning point. y ve que el evento con esta persona fue un punto de inflexión. So, is that fair enough? So, to answer the question, Para responder entonces la pregunta, we haven't always looked at an internal death of the king of the south. no habíamos por siempre visto una muerte interna del rey del sur. And the death of the king of the south may always have been in relation to the king of the north. Y la muerte del rey del sur parece que siempre estuvo relacionada con el rey del norte. So, I want to just take those two thoughts Entonces quiero tomar esos dos pensamientos and if we see that there's an internal and external, y si vemos que hay una muerte interna y otra externa, and even if you're not yet persuaded, at least if you consider now that there, go ahead. That there's the potential legitimacy of requiring an internal and external death si consigues ver de que puede que exista la posibilidad de requerir la muerte interna y externa of the king of the south, del rey del sur, you can see a prophetic argument for that, pueden ver aquí el argumento profético de and este you can punto see it being laid out over Daniel 11. y pueden ver cómo está siendo explicado usando Daniel 11. So, for sure, it may be a new idea, Por supuesto, puede ser una idea nueva, but just because it's new doesn't mean it's wrong. pero solo porque sea nueva no significa que sea equivocada. And maybe it's just something that we haven't noticed. Y tal vez es simplemente algo que no hemos notado. What we're required to do Lo que se requiere de nosotros que hagamos is look at the integrity of this line as it's being drawn. es ver la integridad de estas líneas. We all know that this is the internal death of America, Todos sabemos que esta es la muerte interna de Estados Unidos. we'd call it civil war. That's why it's internal. La llamamos guerra civil, por eso es interna. And the question is, Pregunta es, should we expect something similar in Russia, the king of the south? ¿deberíamos esperar algo semejante en Rusia? And I think the reason why people are struggling Y creo que la razón por la cual la gente se encuentra teniendo is because the dificultades Time of the End magazine seems to indicate that the death happens at this way mark. es de que Number la revista two. del tiempo del fin parece indicar que la muerte del rey del sur es en este hito. And the result of that death is at the hands of the king of the north. Y que el resultado de esa muerte es por causa del rey del norte. And I think even though Elder Terry didn't take the time to explain that, you can have a narrative to show that. Creo que aunque la anciana Terry no se tomó el tiempo de explicar eso, ya tenemos una narrativa que podría explicarlo. So the democratic fall of the king of the south is not a subject of prophecy on its own. La caída democrática del rey del sur no es un tema profético en sí mismo. Creo que es otra persona. Maybe I'm going to answer that. Maybe I'll answer that one. Tal vez responda. Who says it isn't? ¿Quién dijo que no es un tema profético? Who says the internal fall of the Soviet Union is not a subject of prophecy? ¿Quién dice que la caída interna de la Unión Soviética no es un tema de profecía? Just because we haven't seen it up to this point. ¿Solo porque hasta ahora no lo habíamos estudiado? Go ahead.
So, Elder Terry has an answer for that one. Anciana Terry tiene una respuesta para esta pregunta. The democratic fall of the King of the South is not a subject of Bible prophecy. La caída democrática de Rusia no es un tema profético. And she took us back to 1989, Ella nos dice que en 1989 reminding us all again that that was an internal fall of the King of the South. recordándonos que esa fue una caída interna del rey del sur. Okay, so hopefully that's answered. I'll quickly try and do more. I know we've run out of time. What do you mark as the beginning of the Sunday law waymark and the end? ¿Qué marcas como siendo el inicio de la ley dominical y el fin? So I presume that means this waymark and this one, the beginning and the end. Presumo que se refiere a estas dos, Which is waymark number 2 and 3. que son los hitos 2 y 3. What's the marker for with respect to the king of the actually, so it says what do you mark as the beginning of the Sunday law waymark? So I guess the Sunday the Sunday law would then, I think the target is the king of the north. Creo que el objetivo en este hito es el rey del norte, We'll do both. o hagamos ambos. From the perspective of the king of the north, Desde la perspectiva del rey del norte, how do we mark this Sunday law? ¿cómo marcamos la ley dominical? July 18? The RNC 18 de julio, o la convención republicana, and the king of the south? y del rey del sur. What would you write here? What would be the marker? ¿Cuál es el marcador de la muerte interna? The death of, okay. I don't know how to pronounce, how to spell his name. La muerte de Navalny, EY? Say it. NAV. Okay. And the Munich. I know this is small for people online. I'll take a picture and post it. sé que no se lee mucho para los que están viendo por Zoom, pero mandaré una foto. So people can look at these two and find out details about that. So that's where Elder Terry's marking the beginning. Aquí es donde la Siena Terry marca el inicio de la muerte de Navalny, y no sé lo que dice después. And the end? We can't say with any, it's the future. We don't know what the future would actually specifically look like. We can't predict an event. No sabemos cómo será el futuro. Say it again, we won't know that till. So when it comes to the king of the north and the king of the south, Respecto al rey del norte y el rey del sur, en esta parte, we can't make any commitment. no podemos tener nada claro, And there's a prophetic reason for that. y hay una razón profética para eso. She says that the loud cry, Ella dice que cuando lleguemos al fuerte pregón, she used the word formalization, ella usó la palabra formalización, we'll be able to see the end. conseguiremos ver con más claridad este hito. So we can't define what the end is yet. Así que no sabemos definir Mujica. qué es. Después de Navalny dice Munich Security Council,
o el Concilio de Seguridad de Múnich. On the Gracias, line of the Raquel. Heruli, Vandals, and Goths, don't we mark the Sunday law at the third waymark, 538, and the close of probation at 1798? Cuando usábamos la línea de érulos, vándalos y ostrogodos, la última, ¿no era la ley dominical el 3, el tercero hito, y el cierre de la puerta de la gracia, el último, o sea, el cuarto? That model that he's speaking of, El modelo del cual esta persona está hablando, do you see it as a contradiction to anything that you've said? ¿lo ves en contradicción con algo de lo que enseñaste acá? So Elder Terry agrees with that statement, that La anciana explanation. Thierry concuerda con esta pregunta que fue hecha. This is 538, Este de acá es el año 538 and this is indeed the Sunday law. y esto es la ley dominical. Then it says, and he shall come to his end. Y luego vendrá el fin, a su fin. And so it's okay to put close of probation at that point too. Entonces O la death. persona está diciendo que es allá donde podemos poner el cierre a la puerta de la gracia. Question was close of probation for whom? La pregunta es, ¿cierra la puerta de la gracia para quién? So she's not going to take the time to, but Elder Terry can answer that specific question. It's not phasing her out in any way. La anciana Terry no va a poder responder ahora, pero ella sabe responder esa pregunta y no cambia nada del estudio. And just so that I would just point out that if the question is marking Sunday law here, then they would agree that this would also be Sunday law. Creo que la persona entonces tiene que concordar que la ley dominical también está acá. So don't like throwing questions back at people like that. But that's marked as close of probation. Pero este hito acá lo hemos marcado antes como cierre la Therefore, this gracia. would also be a close of probation. Entonces, este de acá también es un cierre la puerta de la gracia. And if we're not careful, we can end up tying ourselves into knots unnecessarily. Si no tenemos cuidado, podemos terminar confundiéndonos innecesariamente. And to me, this was the sort of the punchline of all of this. Y para mí, esta de acá es el título de todo lo que está This is pasando. where this is where the disagreements are. Aquí es donde están los puntos de discordia To o make this application, donde no se concuerda. La persona dice, para hacer esta aplicación, what is this application? ¿qué es esta aplicación? ¿Qué Which se line? refiere? ¿Cuál línea es la aplicación? This one, Daniel 11. ¿Daniel 11? To make this application, shouldn't all the lines, like these ones, Para hacer esta aplicación, ¿no deberían todas las líneas all be in agreement? estar Now, this is a estar de rhetorical acuerdo? statement Es una declaración retórica, because the questioner doesn't believe that they are in agreement. porque la persona que hace la pregunta no cree que están en acuerdo las líneas. And obviously, the only reason these were brought up by Elder Terry is because she believes that they are in agreement. La razón por la cual la anciana Terry trajo estas líneas porque ella cree que sí están en acuerdo. So I wanted to spend this presentation Entonces yo quise pasar mi presentación, este tiempo, discussing these questions discutiendo estas preguntas because they touched on several issues. porque tocan varias preguntas. How a competent teacher in the movement Como un can look profesor o at profesora these lines competente del movimiento tomó estas and líneas say they're not in agreement. y dijo que no están en acuerdo. And Elder Terry stood up and said, not only are they in agreement, but they're the defense of this line.
Y la anciana Terry dice, no solamente están en acuerdo, sino que son la defensa de esta línea. So I know in one presentation, I've tried to be as open and transparent about this issue. En una presentación intenté ser lo más transparente posible con este tema, so that everybody can see how different people see things. como para que pudieran ver cómo la gente ve las cosas diferentes. So the bottom line to me is Así que para mí, el punto de todo esto, the bottom line of this questioner, o de la all the pregunta de esta questions that this persona, person is asking, is they don't believe these lines are in agreement. es que esa persona no cree que estas líneas están en acuerdo. And we've tried to work together in this study Y hemos intentado trabajar esto juntos, resolverlo, to see if I'll call it an accusation. I can't think of a softer word, to see if that criticism is valid. para ver si esa crítica es válida. Es lo que hemos So hecho. each of us listening needs to decide for ourselves Así que cada uno y cada una tiene que decidir por sí misma. where has Elder Terry gone wrong in these two lines, these two witnesses, ¿En dónde la anciana Terry se ha equivocado con estas líneas? and this related story here. Y esta historia relacionada de acá. So if you're on audio, pagan Rome, papal Rome, Roma pagana, papal, and the transfer of the title of the King of the North from the papacy to the United States. y la de la transferencia del título Rey del Norte a Estados Unidos. Have a look at what she's laid out Vean, estudien todo lo que ella nos dio and try to pinpoint where you believe the mistake is. e intenta encontrar dónde es que está el error. I want to thank everybody Quiero agradecerles a todos for spending your valuable time with us. por pasar ese tiempo valioso con nosotros. I hope you've enjoyed these studies as much as I have. Espero que hayan disfrutado de los estudios tanto como yo. I hope you've all been blessed. Espero que hayan sido también bendecidas. And if not educated, at least challenged. Y si no fue educativo, por lo menos sirvió de I hope- desafío. At least some of your questions have been addressed, even if you don't like what the answers were. Espero que algunas de sus preguntas hayan podido ser respondidas, aunque tal vez no les haya gustado la respuesta. I know we're a little bit over time, but we're going to close with prayer. Sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero vamos a cerrar con una oración. And as we close these series of meetings and we close our camp, we're going to have a congregational song. Y al terminar el campestre vamos a tener una música o una canción congregacional. So I'm going to pray and switch the camera around. Then we'll sing and then we'll close the service. Así que vamos a orar y cerrar. Y daré vuelta a la cámara para que cantemos. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you. Te agradecemos, Dios, We thank you for the methodology that you have given to us. por la metodología que nos has dado, For our ability to think independently, por la habilidad que tenemos de pensar independientemente, for the great privilege that you have given us to even challenge you. por el gran privilegio que nos das de incluso desafiarte a ti. As we study your word, Al estudiar tu palabra, as we look at the events in the world today, y al ver los eventos en el mundo hoy, help us to be able to apply the correct rules to understand what's happening. ayúdanos a aplicar las reglas correctas para entender lo que ocurre. Help us to come into a clearer understanding of the truth. Ayúdanos a llegar a un entendimiento más concreto de la verdad. As we do that individually, Al hacerlo tanto individualmente we will come closer together.
esperamos unirnos Thank you for unos this con los privilege. otros cada vez más. Gracias por ese privilegio. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. So if everybody stays online, just going to change some settings. Vamos a darle un poco aquí Just la gonna vuelta a la change some cámara y settings. esperamos que se puedan quedar con nosotros.